Hoy contamos en Periodista Digital con don Antonio López, un hombre ligado a la comunicación desde hace bastantes años, ¿no? ¿Cuántos son, señor López? Muchas gracias por venir. Pues yo creo que ha sido toda mi vida profesional. O sea, no he tenido otra experiencia profesional que la comunicación. Primero como comunicador político y luego como comunicador corporativo. La parte más larga de mi vida profesional ha sido como comunicador corporativo. Y además en una cosa que ya no se lleva, siempre en la misma empresa, aunque la empresa fue cambiando de nombre. Yo estuve en el Banco Bilbao, después en el Banco Bilbao Vizcaya, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, 26 años. Allí ha sido la parte más importante de mi vida activa. Hay que decir, para que los internautas, que se puede decir en cierto modo que usted ha dirigido la comunicación de uno de los bancos más importantes de este país, del que ha sido hasta hace relativamente poco, hasta adjunto a director de comunicación y adjunto a presidente. Adjunto a la presidencia, sí. Bueno, pues aunque vamos a hablar un poco de esa trayectoria, pero un poco para meter una introducción picante, creo que es don Pedro J. Ramírez, si no me corrige usted, el que dijo en uno de sus libros, hablando de la diferencia entre un periodista y un DIRCOM, es que los periodistas cuentan la verdad y los DIRCOM propaganda. Usted que ha sido tanto tiempo DIRCOM, ¿qué opina de esta cita del señor Ramírez? Bien, es una cita que se suele utilizar también por otros autores, por ejemplo, el antiguo director del Le Monde, perdón. Entonces yo creo que es injusto. Es decir, yo creo que la tarea del comunicador no es hacer propaganda de la empresa, sino establecer el puente entre la empresa y la sociedad. En este sentido es un tema difícil y es un cargo muy poco comprendido a veces, porque los medios lo que exigen es una información exhaustiva y las empresas quieren controlar esa información. Entonces yo diría que el comunicador, su tarea fundamental es ser puente entre las demandas informativas y la oferta informativa de la empresa. Y yo creo que la calidad de la información que da el comunicador es un índice de cuál es el nivel de compromiso con la comunicación de las empresas. Lo malo es lo que dice usted de puentes, que dicen que en una guerra lo primero que se hace es volar los puentes. Sí, o si los puentes aguantan, pues siempre son lo que permiten el acceso de las fuerzas contrarias, ¿no? Bueno, vamos a hablar... encuentro, ¿no? También está el punto de encuentro. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, aunque sé que mucho tiempo estuvo fuera de Madrid, me ha comentado antes que tuvo una pequeña parte en el ministerio aquí en Madrid, en sus inicios. Sí. Yo soy técnico de administración civil, o lo que ahora se llama Cuerpo Superior de Administradores Civiles. Yo ingresé muy joven en la administración pública e ingresé en el Ministerio de Información y Turismo, donde el ministro era Manuel Fraga y el subsecretario Pío Cabanillas. Esa fue la etapa en la que se hizo precisamente la primera ley de prensa. Exacto. Yo cuando ingresé ya estaba la ley de prensa, quizá fue una de las razones por las que decidí entrar en el ministerio. Muy joven tuve puestos de responsabilidad como delegado representante del ministerio en provincias como Cáceres, Burgos y Vizcaya. Fueron 9 años muy interesantes en los que aprendí mucho, entendí lo que era eso de la opinión pública, la cultura popular, la dinamización de la sociedad, ¿no? Era un tema interesante en aquella época. El Ministerio de Información y Turismo, que ahora yo creo que es bastante desconocida su labor, se ocupaba no solamente de llevar las relaciones de la administración pública con los medios, sino de otra serie de actividades que luego han marcado un poco mi vida. Por ejemplo, todo el tema de las actividades culturales. Cuento una pequeña experiencia, ya que estamos hablando del pasado, de la historia. El medio rural de Extremadura, donde yo empecé mis actividades como responsable de la comunicación y de la cultura, era un medio que estaba de alguna manera retrasado con relación al resto de las comarcas españolas, concretamente de una comarca que se llamaba Las Urdes. Las Urdes era una especie de mito que se había construido ya en la época de Alfonso XIII con una visita del rey a impulso del doctor Marañón. Era una zona abandonada. Entonces allí nos planteamos cómo llevar la cultura, cómo meter un incentivo en aquella zona un tanto abandonada.
y organizamos lo que se llamaba pues unas jornadas, en el título era el carro de la alegría. Y eso consistía en llevar pues una obra de teatro o una película, una conferencia, unos juegos florales, y la anécdota de esta experiencia cultural, donde en una zona donde nunca había habido teatro, donde no se veía el cine, donde no se veía la televisión, me la dio la representación por el Teatro Universitario de Salamanca de una obra muy sencilla de Federico García Lorca. Me parece que eran Los cuernos de Don Friolera. Lo representaron en una localidad, terminó la representación y la gente no aplaudió. Y yo le pregunté al alcalde que estaba al lado, digo, creo que no ha gustado. Dice, mucho, ha gustado mucho. Digo, pero la gente no ha aplaudido. Dice, no tenemos costumbre. Entonces, en este tema cultural, luego a lo largo de mi trayectoria, he profundizado y he tenido un gran compromiso con el tema cultural. Tanto en Cáceres como en Burgos, una iniciativa del Ministerio que era muy interesante era los teleclubs. Los teleclubs era una especie de casa de la cultura rurales, se aglutinaba en torno a un televisor. La televisión entonces todavía no era un producto de consumo amplio, sino muy reducido, y junto al televisor pues había sus libros, su biblioteca, sus conferencias, y allí se inició una tarea. Yo fui un continuador de la política del Ministerio, evidentemente. Yo creo que interesante porque aglutinó y quitó a la gente y le acercó al tema de la cultura. Luego, como he dicho siempre a lo largo de mi vida en el tema del BBV y del BBVA, yo siempre he estado muy preocupado por que esta institución tuviera un planteamiento de apoyo a los movimientos culturales. Pues ya que nos ha introducido el tema del BBV, o inicialmente BB sería en Banco Bilbao, no sé si nosotros usaban las siglas, o sea, simplemente Banco Bilbao. Vamos a hablar un poco de la historia de esa entidad y un poco cómo les tocaron a ustedes afrontar, pues, de cara a la imagen, algunas crisis que hubo. Pero para empezar, aquel Banco Bilbao que usted conoció en 1974, ¿no tenía la dimensión, digamos, nacional de ahora, o ya sí tenía una gran fuerza? No, todavía el Banco Bilbao era, no sé si el quinto o sexto banco en el ranking del mercado nacional. El primer banco era Banesto, Central, Hispano, y después estaban en la cola Bilbao, Vizcaya y Santander. Es curioso que los grandes bancos, digamos, de origen madrileño, han sido subidos en dos grandes entidades actuales, como es el BBVA y el Banco Santander. Llamativo, sí. Era cuando yo entré en el Banco Bilbao, bueno, lo hice porque había al frente del banco un personaje carismático, a mi modo de ver. Para mí personalmente sigue siéndolo. Este personaje es José Ángel Sánchez Aseín. Era catedrático, había sido secretario general técnico del Ministerio de Industria. Empezó su trabajo en el banco, en el servicio de estudios del Banco Bilbao, que luego ha sido una de las referencias de información económica más importantes de este país. Y cuando él me ofreció pasar a depender de él y a trabajar en el banco, la primera cuestión que yo me planteé es qué pinta una persona como yo en un banco, porque entonces la banca tenía una imagen de una estricta profesionalidad muy volcada en una operativa de conceder créditos y administrar depósitos. No me equivoqué. Mi etapa profesional más interesante fue la etapa del Banco Bilbao, bajo la presidencia de José Ángel Sánchez Aseín, donde gran parte de los temas que luego han sido tratados a lo largo de los últimos años fueron abordados con valentía. Por ejemplo, el tema de la transparencia informativa. El tema de la transparencia informativa lo abordamos muy pronto con un documento que entonces era insólito,
que era el balance social de la empresa. Este documento completaba la información financiera con todo el aporte que el banco realizaba a la sociedad. Fue un documento, yo creo, pionero, que el otro día, releyendo el prólogo, creo que el prólogo que escribió precisamente a Sánchez Asín es un documento que parece escrito hace poco tiempo, porque está planteado todas las grandes cuestiones de las empresas, que es su responsabilidad, su transparencia, su devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad confía en él. Y eso fue una de las batallas importantes en el Banco Bilbao, la transparencia informativa, que se inició con el balance social, que luego ya esa información, podríamos decir, social, fue incorporándose como un documento más, como un capítulo más a la memoria contable de la entidad. Una curiosidad, ya que hablamos un poco de medios de comunicación y banca, ¿había algún tipo de vinculación entre lo que podía ser, estando años 70, años 80, entre el Banco de Bilbao y el diario El Correo Español, El Pueblo Vasco? Lo digo porque cuando se produce la tragedia, que creo que le pillaría del presidente del Correo, don Javier de Ibarra, hay algunos que hacen la lectura de esto ha sido un atentado no contra el Correo, sino contra el Banco de Bilbao. Bueno, no, hay que matizar. Javier Ibarra era consejero del Banco Vizcaya, no del Banco Bilbao. Pues perdón. Sí, ahí había una conexión de tipo personal. Es decir, la familia Ibarra, que tenía una posición accionarial importante en el Grupo Correo, también participaba como accionistas importantes también, tanto en el Banco Bilbao como en el Banco Vizcaya. Pero eran negocios distintos, aunque por parte de algunos políticos esto no se llegó a entender. Yo sí puedo contar una anécdota de Emilio Ibarra cuando era presidente del banco y consejero del Grupo Correo y accionista de referencia. Él me prohibió taxativamente que me valiera de la relación que existía entre él y el Correo para que yo influyera en el Correo. Me pidió que al Correo se le tratara lo mismo que cualquier otro medio y que no se le pidiera ningún favor, ningún trato a favor en cuestiones conflictivas. Que la relación con el Grupo Correo fuera objetiva e independiente. Esto me gusta decirlo así porque muchas veces he intentado involucrar al banco con el Grupo Correo y han sido siempre independientes, y Emilio Ibarra tuvo siempre el exquisito planteamiento de que por un lado iba el Grupo Correo y por otro iba el BBVA. Repito que a lo mejor no se ha entendido por algunos políticos este tema, pero la realidad, y yo soy testigo de ella, es que se marcó unas fronteras bastante consistentes que había que respetar, evidentemente. Luego recuperaré la figura a la que usted ha citado, pero por recordar algunos momentos que quizá fueron interesantes desde el punto de vista de la comunicación, un episodio que probablemente recordará, que lo tengo yo por aquí, es el de con Sánchez Asín de presidente, lo de la OPA que presentó el Banco Bilbao para comprar la totalidad del Banco Banesto. Esto sí llama la atención porque da la impresión de que hubo como campañas de comunicación, y ahí habría que decir que la campaña de comunicación la ganaría el presidente de Banesto, porque consiguió convencer a mucha gente de los medios de comunicación, la opinión publicada, de que pues poco menos que los buenos eran los de Banesto y pues los invasores eran los del Banco Bilbao y Solchaga, que iban a poco menos que a comérselos. ¿Qué recuerda de aquella historia? Bien, yo creo que la batalla no la ganó Mario Conde. Yo creo que ni la ganó los medios que apoyaron a Banesto. Fue una decisión de la Junta de Bolsa de Madrid en la que no se nos permitió ofrecer nuestra propuesta a los accionistas de Banesto. Se recurrió a una interpretación legal en la que se decía que nadie podía ofrecer algo que no tenía. Porque la operación de Banesto por parte del banco consistía en la emisión de una serie de acciones, y con esas acciones nuevas se ofrecían a los accionistas de Banesto para el canje. Entonces no sabemos cuál era lo que había opinado, no pudimos saber lo que
que Banesto opinaba, los accionistas de Banesto, lo que pensaban al respecto. O sea, no pudimos jugar el partido, por lo tanto fue la Junta de Bolsa de Madrid la que decidió que en una interpretación discutible que no podíamos plantear nuestra oferta. O sea, no llegó a materializarse la oferta. Fue una batalla de opinión pública muy interesante, porque era la primera vez que en España se planteaba una OPA. Hasta entonces la banca vivía en un mundo de una cierta relación en la que había una competencia, pero no existía la tradición americana y anglosajona de las OPAs, o sea, de las ofertas públicas de adquisición de acciones. Se dividió la prensa entre los que apoyaban al Banco Bilbao en esta operación y los que apoyaban a Banesto. No sé cuál ha sido la última valoración de aquella operación. Para nosotros significó primero que éramos un banco moderno, significó que éramos un banco valiente, que utilizábamos unos mecanismos que estaban ya establecidos en economías más avanzadas, y sobre todo que habíamos hecho una oferta y una interpretación bastante rigurosa de las normas, pues se nos impidió que esa operación saliera adelante. Por tanto, no se puede decir cuál fue el resultado, porque no hubo partido. Lo curioso es que desde el punto de vista del marketing, a partir de ese momento, pues el presidente, digamos, con esto apareció en muchas entrevistas, en muchos medios, como el ganador y el que había la gran esperanza, digamos, de las finanzas. No sé si ahí porque le cuidó mucho el tema de la imagen. La figura de Mario Conde fue una figura muy importante a partir de aquella operación sobre Banesto. Él consiguió que un banco que estaba de alguna manera dormido, pues reaccionara y tuviera un contraataque brillante. Y luego Mario Conde pues supo catalizar pues su juventud, su brillantez, y tuvo un largo recorrido y una gran presencia en la juventud. Eso hay que reconocerlo, evidentemente. Pues por poner otro episodio, que ahí fue también el Banco de Bilbao. El primero fue la primera gran fusión, que eso también fue toda una revolución de portadas. Esta es la imagen del señor Sánchez Asiaín y don Pedro Toledo dándose la mano. Creo que fue portada en todos los periódicos. Y el paso de decir, por primera vez en España, una fusión entre dos grandes bancos, mediáticamente sería algo que habría que coordinar muy bien para que no se filtrara antes, o no sé cómo recuerda usted de aquel proceso histórico de la creación del BBV. Bueno, explicando un poco el panorama o la filosofía que había detrás de tanto de la operación Banesto como de la operación fusión con el Banco Vizcaya, la preocupación que tenía el profesor Asiaín era que la banca española no tenía dimensión para ser competitiva y que era necesario la fusión con otras empresas financieras para tener un volumen que pudiera darnos paso pues a una presencia europea y a una defensa ante las posibles agresiones de los bancos foráneos. La operación del Banco Bilbao Vizcaya fue una operación sorprendente, porque las relaciones entre el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya no eran buenas. Eran competidores en un mismo sitio, con consejeros pertenecientes a las mismas familias, y fue una gran sorpresa informativa. Por lo tanto, el primer sitio de aquella operación fue la sorpresa con que se gestionó, y no hubo ninguna filtración. Cuando se decidió en los primeros días de enero del año 98, 97, cuando se sacó la nota pues a últimas horas de la tarde, que sea en la noche, pues fue una noticia que impresionó a los medios. Sí, yo creo que se llevó muy confidencialmente por los presidentes, por Toledo y Asiaín, y la sorpresa fue gran parte del éxito. De alguna manera fue la culminación por parte de Asiaín de su planteamiento. Es decir, Banesto no pudimos ofrecer a los accionistas de Banesto compartir un proyecto común. Esto fue entendido por Pedro Toledo como una operación que tenía todo el sentido del mundo, y se acordó por parte de ellos
iniciar este proceso de fusión, y fue la primera gran fusión. Y los primeros compases de la fusión, como también los primeros compases de la operación Banesto, fueron muy positivos para el banco. Aquí la ventaja con la operación Banesto es que fueron continuados y no hubo una guerra, sino que hubo pues el planteamiento de una operación que luego intentó ser copiada pues por otros bancos, una fusión central Banesto, que no le salió bien. Que no salió bien. Ahí la verdad es que no se habló de ningún tipo de pelea, parece que fue todo una manera cordial en el reparto y de la fusión, pero cuando sí se habló de pelea en prensa, a lo mejor quizá exagerándolo, ¿no? Eso me lo podrá decir usted, es cuando fallece Pedro Toledo, muy poquito después, no llegó al año, en diciembre del año 89, y entonces pues, el otro copresidente, que era el profesor Asiaín, que la gente a lo mejor puede pensar, bueno, pues si de los dos copresidentes fallece uno, se queda el otro. Y hay una especie de, según la prensa, de guerra, batalla entre los antiguos del Vizcaya, que dicen que quieren a Sáenz, y los del Bilbao, que dicen que quieren a otro. Y al final acaba con el nombramiento del que fue, digamos, la figura más importante de la siguiente etapa del BBV, que fue el señor Ibarra. ¿Fue tan guerra, como decía la prensa, entre los Vizcayas y Bilbaos, por así decirlo? Hombre, todas las guerras familiares son duras. Y eso era una lucha entre dos familias del Banco Bilbao y la familia del Banco Vizcaya. La muerte de Toledo nos sorprendió a todos. No estaba previsto en los estatutos que ocurriera este acontecimiento referido a la desaparición física de uno de los presidentes y los mecanismos de sustitución, y hubo que montar un nuevo mecanismo para buscar el consenso. Y el consenso se consiguió con un laudo del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en el que se nombraba a Emilio Ibarra, que había sido vicepresidente del BBV como presidente, y vicepresidente a Alfredo Sáez y a Javier Gurpide, que Alfredo Sáez procedía del Vizcaya, Javier Gurpide del Banco Bilbao. Todo ello después de que José Ángel Sánchez Asiaín, que era el candidato del Banco de España, renunció a la presidencia. Bueno, José Ángel renunció a la presidencia por una razón que le honra. No quiero guerras, quiero que el banco consensúe la dirección. Estamos en un momento bastante difícil. Siempre la banca está en momentos difíciles. Se estaba pasando un momento de crisis también en España y es necesario retomar la iniciativa, y lo mejor es buscar un hombre de consenso, y ese hombre de consenso fue Emilio Ibarra. Cuando se produce la intervención en Banesto y queda presidente Alfredo Sáenz como presidente de Banesto, muchos medios de comunicación dicen, está cantado, el BBV va a comprar Banesto seguro, sí o sí. Pero al final resulta que quien lo compra es el Banco Santander. ¿Eso también fue exageración de la prensa? ¿Hubo a lo mejor ahí una...? No, eso fue... el Banco de España pidió a los bancos una ayuda técnica para sacar adelante Banesto. Y esa ayuda técnica el Banco Bilbao, el BBV, ofreció una serie de directivos bastante más numerosa que la del Banco Santander. Si no recuerdo mal, el Banco Santander participó con un directivo y el BBV con bastantes más. Era un equipo dirigido por Alfredo Sáez. Pero estaba claro que nosotros estamos allí de paso, es decir, que nos podía interesar, pero que la forma de adquirir Banesto, colocarse si podía cumplir una vieja aspiración del BB fundamentalmente, iba a ir por otro camino, que sería una subasta, como así fue. Entonces la subasta del Santander pujó más alto que el BBV y se llevó Banesto. Cuando se dice, siempre hablo de cosas que se han publicado entre columnistas y tal, pero cuando se publica que el ministro socialista Carlos Olchaga era el socialista amigo de los bancos, ¿usted cree que se exagera o había mejor relación que con otros ministros? Bueno, con Mario Conde no creo que tuviera buena relación. Con Carlos Olchaga había una relación, la relación que existía en que Carlos Olchaga había sido jefe del servicio de estudios del Banco Vizcaya. Luego ya se dedicó a la política,
fue diputado y luego ministro de Economía sucediendo a Boyer. Yo creo que siempre las relaciones de los ministros de Economía, sean amigos o no amigos o indiferentes con los bancos, siempre es difícil porque la política monetaria que marca el Banco de España o los ministerios de Economía algunas veces es coincidente con la de los bancos y otras no. Y con Suchaga yo creo que hubo, como con cualquier otro ministro de Economía, sus momentos de coincidencia y sus momentos de enfrentamiento. Como con todos, ¿no? Otra fusión, es que la verdad es que el banco el que ha pertenecido ha sido, yo creo, de los pocos que ha protagonizado dos fusiones y las dos muy mediáticas, ¿no? La fusión del 99 con el Argentaria. Se podía hacer una lectura que creo que hizo algún periódico nacionalista, decir, cuidado, porque Argentaria, en aquel momento, presidido por Francisco González, se le vinculaba al gobierno, porque venía del Estado, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, se podía hacer esa lectura de campaña de el Estado se va a quedar con el BBV, aunque al final creo que aquella idea no caló demasiado, ¿no? No, cuando Argentaria firmó el acuerdo con el BBV ya era un banco privado. Sí, o sea, su origen era un banco público, pero ya era un banco privado. Ya no se podía sostener esa tesis. Lo que sostuvieron algunos analistas es que detrás de Argentaria estaba el gobierno, pero yo no sé, creo que fue un acuerdo entre los dos presidentes, entre Emilio Ibarra y Francisco González, un acuerdo entre entidades privadas que en esa vieja filosofía de seguir, que en la que seguían creyendo, en la que era una filosofía necesaria, se planteó la posibilidad de seguir creciendo y teniendo el volumen crítico para competir en el mundo. Bueno, y de hecho ya el BBV ya había pegado su salto a América Latina, ya se tenía en aquellos momentos una franquicia en gran parte de los países de América Latina y con el acuerdo con Argentaria se fortaleció de forma considerable la capacidad de gestión del BBVA y se cerraron operaciones brillantes como la adquisición de Bancomer en México, que es hoy una de las joyas de la corona. Una de las empresas más grandes de este país, si no la más, es Telefónica. Y cuando el gobierno, creo que es gobernando José María Aznar, aunque me parece que ya había empezado en el gobierno anterior, se culmina la privatización de Telefónica, el accionista mayoritario es es el BBV, que ahí fue una apuesta, y a raíz de ahí empieza también una participación del BBV en medios de comunicación, con Telefónica, que es concretamente en Antena 3 Televisión. ¿Cómo fue la idea de que una entidad bancaria se cooperara con el mundo como es el de la telefonía y sobre todo uno tan pantanoso como el de los medios de comunicación? Bueno, primero la primera participación del banco, el BBV, no fue en Telefónica. Dígame. Fue en Canal Plus. Ah, hombre, yo sé que usted fue consejero de SOG Cable, pero no sé, por esto venía... El banco, el BBV, luego explicaré a mi modo de ver el tema de Telefónica. El banco creía en los medios de comunicación, creía en lo que se llamaba un poco la ecología del sistema informativo, es decir, que es necesario estar en los medios para que los medios, sobre todo en momentos de grandes inversiones como era la puesta en marcha de la televisión de pago, las televisiones comerciales, tuvieran un respaldo de capital para que pudieran tener después pues créditos y tuvieran la posibilidad durante los primeros años de realizar una política costosa para conseguir un nicho en el mercado. Hay que recordar que entonces la televisión española era prácticamente monopolista, claro, y por lo tanto era un mercado complicado. Entonces el BBV participó en Canal Plus. Yo fui representante del BBV en el Consejo de Canal Plus, primero en el Comité Ejecutivo y después seguí siendo consejero, pero en los primeros pasos yo estuve como consejero en el Comité Ejecutivo. Ya que menciona el tema de Canal Plus, que fue el primer canal de pago, la verdad es que hubo un episodio que luego quedó en nada, pero que en los medios sabes que se les gusta hablar del paseillo, que es una jerga un poco que existe cuando alguien tiene que ir a declarar
a la Audiencia Nacional, porque un juez de instrucción que luego dejó de ejercer intentó investigar, y creo que a usted le tocó hacer ese... Yo ese tuve que hacer paseillo. pasillo, sí. ¿Qué pensaba en aquel momento en el que parecía, viendo otros medios, que poco menos que había un gran caso y luego al final, pues se quedó en el juicio mediático, porque creo que no llegó a haber ni juicio oral ni nada de aquella historia? No, aquello se archivó porque las tesis que movieron al juez Liaño, me parece que es su nombre, a hacernos el paseillo y poner en marcha el procedimiento, pues fueron consideradas insuficientes por parte de los órganos superiores de la audiencia. Aquello fue una experiencia desde el punto de vista personal pues bastante dura, o sea, bastante desagradable, pero afortunadamente todo quedó en un archivo del procedimiento, ¿no? Ahora que ya ha fallecido, un poco, ¿qué impresión le produjo a una persona tan importante en la historia de los medios de comunicación como don Jesús Polanco, que era el presidente del Consejo de Canal Plus? Jesús Polanco yo creo que es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Era un gran empresario. A él se atribuye en gran parte pues el éxito de medios como El País, la creación de Canal Plus. Yo creo que era un empresario visionario, en el sentido de que cuando salió el periódico El País parecía que ya toda la prensa española estaba más o menos distribuida entre los de otros medios. Pues él creó un periódico moderno, competitivo, que hoy sigue siendo una referencia. Y en Canal Plus ya las cosas quizás no fueron tan bien como fueron en El País, porque este es más que un medio de comunicación. La televisión ya también es ahora es una inversión, es un negocio, pero los éxitos de Canal Plus fueron claros y ahí está como referencia, ¿no? Yo creo que Jesús Polanco fue un gran empresario. Yo le conocía en los consejos de administración y siempre me pareció una persona inteligente, brillante, que sabía escuchar y que sabía mandar. Que eso es importante también. Antes nos quedamos viendo lo de Telefónica, cuando el BBVA apostó ahí por encabezar, digamos, junto con la Caixa, ¿no? Creo que era... Bueno, recordando a mi viejo paisano Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de comunicación, ¿no? No, pero bueno, hablamos de lo que cae. Porque fue llamativo que el BBV colaborara con un medio de comunicación tan importante como es Antena 3, porque fue un poco la parte de que me interesa es esa apuesta por entrar en... Sí, vamos a ver. Y yo creo que el acuerdo que se hizo con Telefónica era el acuerdo de fusionar una compañía tecnológica con una empresa financiera. Nunca se pensó en que el banco tuviera el control de los medios de comunicación de Telefónica. Eso era un tema que... No, de hecho no era una participación tampoco dominante, ¿no? Entonces la operación que se estudió y se trabajó tanto por el BBVA como por Telefónica era una operación altamente profesional. Era la combinación, la suma de la tecnología con las finanzas. Y ahí algunos medios se pusieron muy nerviosos pensando que el BBVA, que controlaba el grupo Correo, cosa absolutamente inexacta, como he dicho antes, podía sumar a los medios que controlaba Telefónica y se podía armar el gran conglomerado mediático español que con sus recursos financieros detrás pues podía complicar el mercado al resto. Pero nunca en la filosofía de ese programa, que luego se concretó en una serie de proyectos y luego eso se fue diluyendo en el tiempo, nunca se planteó el tema de la preocupación por construir un conglomerado mediático. Sí, pues era por llamativo eso. Ahora en la actualidad, ya terminando parece que los bancos, algunos medios y quizá los han convertido poco menos que en los grandes malos de la película, ¿no? Entonces hay quien dice, igual no está manejando bien la comunicación, igual no, usted que ya está más retirado, pero ¿qué opina de lo que cree que quizá hay algún fallo en la comunicación o cree que hay algún tipo de ofensiva desde otro bando?
¿Por qué, digamos, tantos ataques continuamente en medios de comunicación? Además, muy generalistas, se generaliza. Los bancos son todos tal. Sí. Hombre, yo creo que estamos en un momento de crisis, ¿no? De una crisis profunda, sistémica, en la que los bancos han tenido una participación de protagonismo claro, ¿no? Eh, yo creo que más que hablar de si ha habido fallos de comunicación o no, o aciertos en la comunicación, yo lo que creo es que el sistema financiero, tanto en España como en el resto del mundo, ha entrado en un juego que ha alejado el control del sistema capitalista tanto de la opinión pública como de los gobiernos. Y esto se ha pagado, se está pagando, pues con una pérdida de imagen del sistema financiero. Lo importante, yo creo, que de cara a la reconstrucción de esa imagen y de esa reputación es que se reconozca que se ha producido ese alejamiento de la sociedad y que hay que recuperar, y ahí está la labor de la comunicación, hay que recuperar los puentes entre lo que la gente pide, entre lo que la opinión pública exige y lo que el sistema financiero otorga. En una crisis no falla la comunicación, lo que falla son las conductas. Una reflexión que quería ver si comparte usted y un poco finalizar. A veces da un poco de miedo mirando algunos medios de comunicación, y digo, pero porque soy totalmente subjetivo, ahora igual no, de que algunas informaciones se convierten fácilmente en campañas. Voy a poner un ejemplo. En el año 2002, esto ya no está, pero se informó muchísimo del caso BBV. La gente no sabía ni lo que era, pero veías caso BBV, y ya imaginabas que eso debía ser algo horrible. Y luego parece que la cosa también acabó en nada. Entonces, viendo ejemplos, dices, ¿esto era información o era campaña? ¿O por qué no salió alguien a decir, oye, tranquilidad, que esto no es para tanto? No sé si me entiendes. Creo que a veces la información se puede convertir en campañas, sobre todo cuando habla de cosas como información sobre un banco, información sobre una empresa. Sí, hay el riesgo de que un medio o unos medios tomen un tema y lo planteen como una campaña de agresión a una entidad o como una campaña que no sea de agresión, sino simplemente de contar cuáles cosas esta empresa haya realizado y que pueda interpretarse como una campaña, ¿no? Yo creo que el tema de la campaña, culpables somos todos. O sea, las campañas muchas veces las hacen los medios, los gobiernos o las empresas. Yo creo que lo importante es que haya una gran transparencia, porque lo que falta al principio y lo que da origen a muchas campañas es que no ha habido transparencia. Entonces, sobre la falta de transparencia, sobre unas políticas más defensivas que ofensivas, se suelen montar las campañas. Es decir, yo, desde el punto de vista no de los medios, sino de las empresas, yo creo que las campañas deben de ser siempre anticipadas. En algunas de mis charlas o conferencias he hablado de la crisis. Y yo creo que la crisis es un fallo de gestión de la comunicación del día a día. Las crisis están larvadas. Lo que hay que estudiar siempre es cuáles son los riesgos, anticiparse a los riesgos e intentar solucionar esos riesgos, que unos riesgos son de comunicación y otros, como ya antes decía, son del propio funcionamiento de las empresas. En la medida en que uno viva la comunicación como crisis permanente, yo creo que se anticipa las campañas, y con una transparencia y con un tratamiento de la información adecuada, las campañas yo creo que no existirían o no tendrían la gravedad que en algunos momentos existen. Y luego también existen las campañas de los medios, de los gobiernos, que intenta colocar un perfil público tanto de los gobiernos o de las compañías que pues es subjetivo, están en su derecho a hacerlo, pero que también distorsionan una visión equilibrada de lo que es la realidad. Pues permíteme una última cosa. Si tuviera que decirle a algún internauta que quisiera estuviera estudiando o quisiera formar parte de un gabinete de comunicación, ¿cuál cree que sería, supongo que se me ha preguntado muchas veces, la condición más importante? Yo creo que la condición más importante, y yo diría que ahora necesaria, es primero ser valiente.
intentar ser independiente e intentar llevar a la comunicación actual un compromiso ético con la verdad. Pues muchas gracias por haber venido a compartir este rato con los internatos de Periodista Digital. Pues muchas gracias a vosotros.